Bueno, bueno, entonces, teniendo claro esta primera parte sobre el concepto del lenguaje, de la lengua, del habla, del idioma, del dialecto, el habla y el idioma es lo mismo. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la naturaleza propia del lenguaje, según Ferdinand de Saussure, y del signo, según Peirce. Eh, Viene ahora una segunda parte y es que dentro del mundo del lenguaje, como ya les dije, nos construimos como sujetos a partir de la comunicación, de los actos comunicativos. Y por eso pues es importante aclarar esto antes de entrar a nuestra discusión sobre la lectura y la escritura. ¿Sí? En esa medida pues nos resulta importante que reconozcamos en qué consiste un acto comunicativo. ¿Cuál es la esencia de un acto comunicativo? Y si desean, pues pueden pausar y leer para luego seguir escuchándome. Pero en esencia, cuando hablamos de un acto comunicativo, estamos hablando de una interacción para transmitir un mensaje. En ese acto comunicativo, como lo pueden ustedes leer acá, y como lo vamos a ver en la siguiente filmina, participamos de 6 elementos, o son esenciales 6 elementos para entender el acto comunicativo. Primero, como podemos ver las flechas, todo acto comunicativo se cierra en un contexto. Bien cuando es un acto comunicativo sincrónico o bien como cuando es un acto comunicativo asincrónico, sea cualquiera de los dos, siempre hay un contexto. Por ejemplo, en este momento nuestro contexto es usted allá en su casa, en la calle, donde su amigo, donde su novio, donde su novia, en su trabajo, donde esté, viendo este video y yo aquí en la sala de mi casa construyendo este video. En este contexto que tenemos y que existe como acto comunicativo, hay un emisor, que soy yo, y un receptor, que son ustedes. ¿Sí? Yo estoy tratando de construir un mensaje, de codificar un mensaje, de a la luz de mi realidad que abstraigo, conceptualizo y les comunico a ustedes, es decir, de mi experiencia del lenguaje, les estoy llevando un mensaje. Un mensaje que en este caso sería un mensaje teórico sobre lo que significa la lectura y la escritura en relación al lenguaje y a los actos comunicativos. Y ustedes son los receptores, pues quienes están recibiendo mi mensaje y quienes le van a dar un sentido, un nivel de comprensión y de apreciación o valoración según su propia experiencia. Es decir, ustedes van a decodificar un mensaje que yo codifiqué pensando en ustedes. En ese proceso comunicativo, además del contexto, hay unos códigos, ¿sí? Que son las maneras en que yo me estoy expresando, que algunos llaman unos signos. En este caso lo que yo estoy haciendo es hablarles. El código es oral, yo les hablo. Y ese código estoy transmitiéndoselo a ustedes a través de unos medios, ¿sí? De unos canales. En este caso, el canal de transmisión es el Internet, es decir, esa línea que llamamos la web viene a ser nuestro medio de comunicación en unas plataformas propias que ella nos ofrece. Si estuviéramos en el salón de clases, pues el código seguiría siendo hablar y los medios, en ese caso, pues sería las imágenes que utilizara, el tablero, el espacio del salón, etc. Y el último elemento viene a ser los mensajes, que aunque aquí los ponemos como el último elemento, es la esencia de ese proceso del acto comunicativo, ya que entre el emisor y el receptor, es decir, entre ustedes y yo, lo que nos está en este momento uniendo es este mensaje que estamos construyendo. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque cuando hablamos de los procesos de lectura y escritura, estamos experimentando un proceso de comunicación.
Entonces, ustedes y yo y otras personas, lo que estamos haciendo es vivir una experiencia comunicativa. Por ejemplo, les pedí que leyeran unos textos. En esos textos hay un receptor que son ustedes, hay un emisor que son los autores y hay una experiencia en contexto, hay unos códigos, hay unos medios y un mensaje que ustedes están decodificando a partir de su experiencia teórica en el mundo de la lingüística y de la academia. Entonces, cuando realizamos hoy procesos de escritura y de lectura a nivel académico, a nivel social, a nivel escolar, a nivel afectivo, a nivel lúdico, es importante que se tenga en cuenta que todo esto sucede y que todo esto entra en juego. De tal manera, así enriquecemos los procesos de la lectura y la escritura y vamos entendiendo todas esas teorías que ustedes leyeron en el documento inicial que les pedí que leyeran sobre las teorías de la lengua, los usos del lenguaje y la enseñanza. En esa línea podemos entender cuáles son los horizontes por los cuales podemos conducir los procesos de lectura y de escritura. Veamos un ejemplo, ya les hablé sobre el mío, ahora vamos a analizar cada uno de ustedes este ejemplo. Vamos a pausar, lo vamos a leer y la idea es que ustedes anoten ahí en su cuaderno quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el contexto, cuál es el código, cuál es el mensaje, ¿sí? Cuáles son todos esos elementos que aparecen en el proceso comunicativo. Bueno, pasamos a un tercer momento ya. ¿Sí ven? Ya reconocimos el lenguaje en su función comunicativa, el lenguaje como parte esencial en los procesos comunicativos de las personas. Recordemos que la comunicación se da gracias a esa naturaleza propia de la comunicación que tenemos las personas debido o gracias al lenguaje. Entonces, vamos a proceder a un tercer momento y es que ese lenguaje, según esos 6 elementos, ¿sí? Según el contexto, el mensaje, el contacto, el código, el emisor, el receptor, según esos elementos propios de la comunicación, el lenguaje tiene unas funciones o cumple unas funciones que son las que le dan sentido a lo que hacemos, ¿sí? Y es que, por ejemplo, todo emisor actúa desde su función emotiva, ¿sí? Es decir, tiene una intencionalidad, según Jacobson. Todo receptor tiene una función conativa, es decir, de recibir un mensaje, de asimilarlo y construir su interpretación. Eso en cuanto a, digamos, los dos elementos básicos que es el emisor y el receptor. Y como les dije, entre los dos, ¿qué media? Pues un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje se conoce como una función poética. ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Que estamos hablando de poemas y de literatura? No, sino que el mensaje es una construcción que tiene un nivel propio o natural de ser que se conoce como función poética en tanto y en cuanto habla de esa experiencia del sujeto emisor que construye un mundo propio para dárselo a conocer a un receptor. Y como lo dijimos, ese mensaje se da en un contexto, es decir, existe una referencia. No es lo mismo o no vamos a vivir la experiencia de la misma manera hablando aquí a través de este video que experimentándolo en el salón de clase o que viviéndolo en una cafetería, en la sala de una casa, en un ejercicio social común. Por eso es una función referencial, marca desde dónde se da. ¿Sí? Luego hablábamos de, bueno, según Jacobson es el contacto y el código. ¿Sí? El código, recuerden, hablar, escribir,
bailar, cantar. Por eso se llama una función metalingüística, porque digamos que hace parte de esas esencias propias de las construcciones que nos permite la lingüística. Y por último, el contacto, es decir, si es un libro, si es una clase, si es como en este momento la web, hablamos de una función fática, es decir, eso que está palpable y que vemos ahí. Estos mismos elementos propios de la comunicación para Pierre Giraud se conocen como emisor, receptor, mensaje, código referente y el medium, que es lo que también llamamos contexto. Bien, ese es el plano que nos compete cuando hablamos de las funciones del lenguaje como tercer elemento. ¿Sí? Aquí podemos pausar y podemos profundizar un poquito más. Bien, cuando hablamos de lo referencial, hablamos de la información que se transmite. Cuando hablamos de la emotiva, hablamos de expresar, que es la que le corresponde al emisor, ¿sí? Expresar algo, transmitir algo, y la función conativa o apelativa del receptor, que es el quien se influye. Como les digo, la poética, que es nuestro mensaje, quiere decir, vamos a crear un efecto que se llama estético, no necesariamente correspondiente a la literatura, sino a eso que queremos darle a los demás. Y pues las dos últimas, la metalingüística, que es, como ya les había dicho, hablar, cantar, moverse, ¿sí? Es la forma en que usted mejor encuentra para usar su lengua. Siempre nos han dicho que la forma más acertada de usar la lengua es cuando usted habla, cuando usted escribe. Pero no, existen otras cosas como el baile, como el pintar, como el chatear, como el interactuar, que le permite a usted hacer uso de su lengua desde lo que nos había dicho Peirce sobre los signos. ¿Sí? Y la fáctica, que es esa forma de realizar el contacto con las personas, que es lo que les digo, de que si usamos el cuaderno, el tablero, el internet, ¿sí? mantenemos y, mantenemos y contenemos ese diálogo y esa interacción comunicativa. Entonces podemos complementar un poquito más esta situación. Podemos pausar acá, los invito a que leamos el cuadro y miremos de qué manera se van expresando esas situaciones con respecto a las funciones y a, digamos, los elementos propios de la comunicación. Entonces hagamos una pausa, vamos a analizar cualquier duda inquietud, pues la expresamos. Y que es, digamos, la esencia de la lectura y la escritura es la función poética, es decir, la construcción de un mensaje, ¿sí? Por eso usamos este mentefacto. Si recuerdan ustedes que es un mentefacto nos sirve para tener un concepto, como lo vemos aquí con la flechita, damos todas las descripciones propias de ese concepto, lo incluimos dentro de una teoría y marcamos qué no es, por eso, con qué se diferencia. Podrían ustedes hacer los mentefactos de todas las funciones poéticas. Más adelante pueden ustedes proponerse hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces, un concepto, todo lo que él implica, el campo al que pertenece y todo lo que no implica. Bueno, hasta aquí dejamos nuestra segunda parte del ejercicio con la conceptualización del lenguaje a la luz del trabajo que hacemos con la lectura y la escritura. No olvidemos que la función poética corresponde al mensaje y el mensaje es la esencia de lo que se busca en la escritura y de lo que usted hace en la lectura. Dejamos hasta aquí, formulen sus inquietudes y vamos al último momento.